Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la cuaresma está avanzando, ya estamos en el lunes de la Pasión. Esta semana de la Pasión prepara la Semana Santa y la Santa Madre Iglesia nos hace meditar sobre el ayuno, otra vez el ayuno, cuaresma, 40 días de ayuno, oración, penitencia, en lo real conversión, porque se ayuna bien para expiar sus pecados. Como usamos los sentidos para ofender a Dios y pecar, y bien debemos dominar los sentidos, hacerlos obedecer a la razón y sufrir un poquito en expiación de los pecados que hicieron. La oración de hoy, lunes de Pasión, dice: Te rogamos, Señor, santifiques nuestros ayunos y nos concedas propicio el perdón de todas las culpas. Pedimos que Dios acepte nuestros ayunos, penitencias, esfuerzos, sacrificios, y que nos sea propicio y que nos dé el perdón de todas las culpas. Les aconsejo pedir perdón por las culpas ocultas. Hay un salmo que dice: Ab occultis meis muda me domine. Señor, límpiame de mis pecados escondidos, ocultos. Uno puede hacer muchos pecados y ni se da cuenta, y Dios los ve. Pedir perdón de pecados conocidos, desconocidos. La lectura de hoy, sacada de Jonás profeta, capítulo 3, 1 a 10. Dice: Habló por la segunda vez el Señor a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad populosa, y predica en ella lo que yo te digo. Entonces el profeta no puede decir lo que él quiere, debe decir lo que el Señor quiere. Si no, no funciona. El embajador no va a decir de sus las cosas, es su rey, su presidente, que le dice lo que tiene que decir. Marchó pues Jonás y se fue a Nínive, según el orden del Señor. ¿Y qué era Nínive? Era una de las más grandes ciudades del mundo en esta época, muy grande, súper grande. Comenzó Jonás a recorrer la ciudad y anduvo por ella un día clamando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será arrasada, será destruida. Y curiosamente, estos paganos, porque eran paganos, creyeron los ninivitas en la palabra de Dios y establecieron el ayuno y se vistieron todos de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Gente muy dócil, gente muy dócil. Nosotros somos bastante orgullosos para creer, para hacer, para obedecer, para hacer caso. Realmente son muy humildes, y precisamente porque son humildes, porque hacen caso, lo anunciado por Jonás profeta era condicional. Si no hacen penitencias, la ciudad será arrasada, destruida. Las amenazas de Dios en la Biblia son condicionales. En medida que la persona cambia, Dios no ejecuta lo previsto, el castigo. Entonces, hicieron caso a la palabra de Dios y establecieron el ayuno y se vistieron todos de cilicio, ropa de penitencia, instrumentos de penitencia, de arrepentimiento. Y algo mejor sabía, algo mejor. Llegada la noticia al rey, se levantó del trono, despojándose de sus vestiduras de rey, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Otro acto de humildad realmente a admirar, incluso a imitar. Y ojalá nuestros reyes y presidentes y jefes de gobiernos y obispos y cardenales y sacerdotes les hicieran caso igual. Estamos invadidos por un bicho invisible que no se ve, pero que hace temblar gobiernos, pueblos y personas. Lo único que pide la gente es no ser contagiada por este virus que está circulando prácticamente en todos los países. Y bien, ojalá nuestros dirigentes civiles y religiosos imitaran a este pueblo pagano que hace caso, y también imitaran a este rey poderoso, pero se levanta del rey apenas supo lo que anunció el profeta,
se despojó de su orgullo, primero de su orgullo, y como consecuencia se despojó de sus regias vestiduras y se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Y hace algo mejor todavía, como jefe de Estado, como jefe, y bien enseguida se publicó en Nínive una orden del rey y de los príncipes, desde el gobierno, que decía que nada coman los hombres ni las bestias, no salgan a pacer ni a beber los bueyes de ganado, hombres y bestias cúbranse de saco y arreos de luto, clamen aquellos con todo ahínco al Señor, convirtiéndose cada uno de su mala vida e inicuo proceder. Realmente es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Esta gente actúa como cristianos en tiempo de fe. Hace un decreto y dice: yo pido ayuno hasta que las bestias ayunen. Las bestias no tienen culpa en sí, ni tienen que hacer penitencia, pero aquí realmente el ayuno y la penitencia es universal. ¿Y con qué fin? Y bien, con fin de convertirse cada uno de su mala vida y de su inicuo proceder. Conversión. El fin del ayuno, de la penitencia, es conversión, es decir, dejar el camino malo para tomar el camino bueno e ir hacia el Señor. Convertir, dirigirse hacia el Señor. ¿Quién sabe si hacemos este ayuno, esta penitencia, este acto de humildad? ¿Quién sabe si así mudará el Señor su designio y nos perdonará? Y si se aplacará el furor de su ira, de suerte que no perezcamos. Bien, esta gente tiene esperanza. Tiene esperanza. Bueno, hacemos lo que tenemos que hacer. Hemos pecado, hemos fallado. Entonces vamos a humillarnos, vamos a ayunar, vamos a rezar, vamos sobre todo a convertirnos de nuestra mala vida y de inicuo proceder, la conversión. Entonces, haciendo esto, esperan que el furor del Señor se aplacará y no van a perecer. Ojalá que los hermanos, nuestros dirigentes actuales hicieran lo mismo. Todos esos países apóstatas del cristianismo que se hincharon de un orgullo peor que los paganos, que hicieron leyes que matan inocentes. Centenares de miles de niños, millones de niños cada año, sin consultarlos y sin respetar, vamos a decir, su derecho a la vida. Esto sí es un derecho. Somos criaturas de Dios y nuestra vida no depende de la decisión de cualquiera. Y bien, ojalá los dirigentes de los países que hicieron estas leyes realmente asesinas, injustas, criminales, y bien digan: ¿qué hicimos? Dios mío, misericordia, y abrogar todas esas leyes del aborto. Es la primera cosa que tiene que hacer, abrogarlas, es decir, eliminarlas, suprimirlas y castigar muy fuertemente todo carnicero, mal llamado doctor, porque un doctor que aborta, asesina a un niño no es un doctor, es un carnicero, es un carnicero, no puedo llamarlo de otra manera, que los castiguen con grandísimas multas para que no derramen ninguna gota de sangre inocente. Y todas las mafias que se organizan y se matan entre ellos, etcétera, se conviertan, porque esta sangre clama al cielo. Y también todos los que hicieron leyes de perversión de los niños en las escuelas, bien que las quiten. Que quiten toda esa ley mal llamada educación sexual, no sé qué, ¿para qué? Que quiten todo esto, pervierte a los niños, los corrompe en lugar de educarlos. Los niños necesitan conocer las virtudes y los mandamientos de Dios, y que son hijos llamados a la vida eterna y no son animales evolucionados como dicen. Y todos los que querían imponerle leyes del género y de homosexualismo y del mismo sexo, juntarlos juntos, casarlos juntos, que recapaciten. Son pecados que claman al cielo. Son pecados que ni los paganos habían hecho. Es verdad que los paganos eran viciosos y hacían esos pecados, pero no llegaron a tanto, de hincharse de tanto orgullo. Y aquí vemos este rey pagano, este pueblo pagano, hacer penitencia, hacer caso, escuchar la voz de Dios manifestada
por el profeta, y ojalá nuestro papa, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, los cardenales, especialmente los obispos, levantarán la voz, exigiendo, diciendo la verdad, porque finalmente los lugartenientes de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles, ¿quiénes son? Bien, son los obispos. Los obispos son lugartenientes de los apóstoles, sucesores, lugartenientes de los apóstoles, tienen que decir la verdad. Hijos, hagan penitencia, conviértense, recapaciten. Pero yo no creo. Aunque no creas, no haga cosas que van contra la naturaleza. Son pecados contra la naturaleza. La ley natural tiene que respetarse, si no, tiene sus consecuencias. Ojalá nuestros dirigentes hicieran lo que Dios pide. Es verdad que Jonás al inicio no obedeció, pues conocen la historia, como se fugó, se fue a un barco, Dios mandó la tempestad y finalmente, por suerte, lo echaron en el mar, el pez lo comió, 3 días después lo vomitó a la orilla del mar, y ahí Jonás tuvo que cumplir con su deber y obedecer la ley del Señor. Y bien, ojalá nuestros obispos, y sacerdotes, y el Papa, y todos, digan la verdad a los pueblos. Hay un Dios, hay un orden en el mundo. Este mundo, somos inquilinos. Este mundo tiene un dueño, un propietario, un creador. Hizo todo esto no porque cada quien haga lo que quiera. Mire, en los años pasados, Semana Santa, semana de vacaciones, de deporte, de esto, de aquello, turismo. Hoy todos se esconden con tal que no se contagian. Pues gracias a Dios, de un cierto modo, que recapaciten. Y realmente un bichito invisible hizo temblar a todos. Y con razón, de hecho, con razón. Ojalá pudieran recapacitar. A la vez, los religiosos cumplir con su deber, como Jonás, que obedezcan. El primer deber de la iglesia, de sus dirigentes, es salvar las almas. En primer lugar, las almas. Cristo murió para salvar las almas. Cristo dio su sangre en la cruz, en esos tormentos increíbles, para salvar las almas. Y no pueden dejar esa salvación de lado y dejar a la gente tomar el camino de la perdición eterna. Los religiosos, los sacerdotes, los obispos no tienen derecho de callarse sobre esto. Un pecado mortal abre la puerta del infierno eterno, cierra la puerta del cielo. Todos los que en ese momento están en pecado mortal, sea lo que sea el pecado mortal que hacen, están en peligro de ir al infierno eterno. Eso tenemos que decirlo, es nuestro deber. De hecho, en la Biblia Dios dice, si yo digo al pecador tal pecado lleva al infierno, y el sacerdote no lo dice, el pecador peca, va al infierno, pero yo pediré cuenta al sacerdote. Pero el sacerdote dice la verdad a la gente, y la gente hace caso, que bueno, se salvarán. No hace caso, se perderán. Es dogma, es decir, verdad revelada por Dios, que todo hombre, toda persona, con uso de razón, estando en pecado mortal, está al borde del infierno. ¿Y quién puede cerrar la puerta del infierno? El arrepentimiento, la conversión y la confesión de los pecados. Por eso nuestro Señor murió por nosotros, y por eso al resucitar el día mismo de la resurrección, dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados, y a quien los detienen, que están detenidos. Y por desgracia, debido a las circunstancias, hasta las iglesias están cerradas. La gente ya no puede confesarse, y es una señal del cielo. Cuando teníamos todo a nuestra disposición, hacíamos la boca fina. No me da gusto, no me da gana, no voy, no. Después veremos, y después no hay tiempo. Cuidado, el peligro es grande. Recemos mucho, hagamos penitencia, y que la gente se da cuenta. Es dogma de fe católica que un pecado mortal cierra la puerta del cielo y abre la del infierno. ¿Y cuál es el pecado mortal? Ustedes lo saben. Todo pecado hecho deliberadamente, a sabiendas, en materia grave, es pecado mortal.
San Pablo, 1 Corintios capítulo 6, 9 siguiente, dice: no se hagan ilusiones, no vivan la mentira mental, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los homosexuales, ni los afeminados, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios si no se convierten. No se hagan ilusiones. Y en el capítulo 5, versículo 5 de los Efesios, dice: tenedlo por dicho y entendido. Eso es una solemne declaración. Ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro también, que es idólatra, heredará el reino de Dios y de Cristo. No hagan caso a los que dicen otra cosa. Hoy el mundo es superficial. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y todos los que están, supongamos, hay 500 contagiados por el virus. Son muchos, no hay problema. Entonces los vecinos también lo tienen. Sí, pero él muere, tú mueres también. No es porque todo el mundo está contagiado por el virus que yo ando bien si estoy contagiado. Reflexionemos un poquito. La gente se hizo loca. Eso se llama relativismo. Y eso lo debemos al protestantismo en primer lugar. Subjetivismo, libre examen protestante que llevó a esto. Entonces, queridos hermanos, pidamos a Dios misericordia. Sí, pidamos por los pecadores. Sí, y recemos mucho por los dirigentes. Es importante. San Pablo lo dice. Es verdad que todos critican a los dirigentes civiles y religiosos, pero muy poco rezan por ellos. San Pablo lo dice: pido oraciones, súplicas, acción de gracias por los dirigentes, para que tengamos tiempo tranquilo. Recemos por el siguiente: que Dios ilumine su mente, fortalezca su voluntad, que tomen las decisiones de arrepentimiento y abroguen las leyes malas, las leyes que ofenden a Dios. Un pueblo que es cristiano y permite el aborto, permite el homosexualismo, permite la corrupción, ¿qué fe tiene? ¿En qué mundo vive? ¿Qué evangelio sigue? Los católicos tienen que despertarse, tener leyes cristianas, leyes inspiradas del evangelio para bien espiritual, moral y material de la gente. Porque finalmente cuando la gente cumple los mandamientos de Dios, y al cumplir los mandamientos de Dios tiene paz y concordia, tranquilidad y hasta bienestar material. Hasta bienestar material. Estos banqueros, por ejemplo, me dijeron, espero que no sea verdad, que hay unos bancos que exigen hasta 18% de interés al mes. Si calculé bien, 240 al año. Es una locura, es un robo, es un chupasangre del pobre. Eso no es posible en el pueblo cristiano, ni humano, de hecho. Entonces, resumen de todo esto, vemos que Dios dice a Jonás: vaya y diga lo que yo te digo, no otra cosa. Dejemos de mentir a la gente. La peste del Antiguo Testamento fueron los falsos profetas, que decían: si Dios dijo, Dios no dijo nada. Por eso causaron su ruina. Vaya, diga lo que yo digo. ¿Qué dice? Bien, Nínive será destruida. Claro, es condicional, si no hay penitencia. Y vemos realmente este pueblo muy humilde, muy obediente, inmediatamente cambia, ayuna, hace penitencia. Y todavía mejor, el jefe del Estado, el rey, se levanta de su trono, se despoja de sus vestiduras de rey, se pone saco y se siente sobre ceniza. Y establece un decreto diciendo ayuno y penitencia para todos. De hecho, 3 días de ayuno. Y quizás dice también que cada uno cambie de vida, de su mala vida, y su inicuo proceder, que cambie, se convierte, se arrepiente, para que si Dios hace misericordia. Y concluye la lectura: viendo pues Dios las obras de penitencia que hacían, y cómo se habían convertido de su mala vida, tuvo misericordia de su pueblo, el Señor Dios nuestro. Profeta Jonás, capítulo 3, versículo 1 a 10. Que los hermanos pidamos misericordia por todos los contagiados, por sus familias. Recemos por ellos para que hagan acto de contrición perfecta, se arrepienten de todo corazón de sus pecados. Y los no cristianos, no bautizados, que se arrepienten también, pidan misericordia al Señor, al menos tengan el deseo del bautismo que puede purificarlos.
Pidamos por el Papa, los obispos, sacerdotes, que cumplan con sus deberes, digan al pueblo lo que Dios dice y no cosas humanas, y que los dirigentes civiles imiten el ejemplo de este rey pagano que realmente hace un acto heroico de humildad y una decisión de un verdadero jefe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.